Pero vamos a conversar ahora con Marcela Guilobrand, coordinadora general de la campaña Ahora nos toca participar. Y ella trabaja por algo que estuvimos conversando el otro día, que me parece muy interesante, que es el voto anticipado. Hola Marcela, bienvenida. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a todos los que sobran. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Oye, bueno, esto es una iniciativa que nace desde las organizaciones sociales con el foco de promover la formación y participación ciudadana. Cuéntanos un poco de qué se trata y esta campaña para generar el voto anticipado, que la verdad el otro día lo comentábamos, nos parece tan importante, ¿no? Sí, miren, Ahora nos toca participar es una iniciativa, como bien tú dices, Alejandra, de sociedad civil organizada, que viene, ¿cierto?, de una iniciativa, además, que viene posterior al estallido social, que se llama Nuevo Pacto Social Chile, que reúne a un grupo importante de organizaciones que trabajan en distintas temáticas y que de alguna manera se ponen al servicio, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo por esos días, cuando llega el acuerdo por la paz y la nueva constitución, y emerge esta iniciativa. Ahora nos toca participar con un foco en formación ciudadana y en garantizar la participación de distintos sectores, específicamente de grupos que han sido de alguna manera históricamente no relegados o que no han querido seguir participando por todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? La desconfianza, la desafección, la falta de información. Y estamos hoy día ya desde hace mucho tiempo, sí, ¿no?, desde mediados del año pasado, con un grupo de organizaciones pulsando e impulsando la materia, cierto, que tú mencionabas del voto anticipado para poder garantizar la participación política y en este caso electoral en todo lo que se viene, en todo nuestro calendario electoral que viene bien nutrido para el 2021 y 2022. Interesante, Marcela, porque estaba justo mirando, ahora nos toca participar.cl y claro, lo primero que uno ve es un mensaje, ¿no? Informémonos para decidir y participemos para incidir. Entonces, uno podría entenderlo como una plataforma, como un lugar, como un espacio donde uno puede efectivamente tener pleno conocimiento de, por ejemplo, el proceso constituyente, de cómo votar y de cómo incidir en esa discusión. Sí, tal cual. Nosotros partimos con una etapa formativa porque nos dimos cuenta que lo que podíamos poner al servicio de la ciudadanía con miras a un posible proceso constituyente, no se olviden que todavía no teníamos claro ahí si ganaba el apruebo o no, y cómo iba a continuar este proceso, era poner al servicio contenidos iniciales de educación cívica o formación ciudadana, como quieran llamarle, dependiendo del tiempo, de nuestras edades, con foco en lo que significa la participación ciudadana, qué es lo que es una constitución y cuál era el itinerario constituyente. Trabajamos ahí con un grupo, con una mesa, ¿cierto?, transversal de profesores, de académicos y también de gente que viene trabajando en estas temáticas hace muchos años, como la Fundación Pro Bono, por ejemplo, para armar estos contenidos iniciales y empezar de una manera colaborativa a formar formadores iniciales y luego que estos formadores iniciales replicaran nuestros talleres, pero llegó la pandemia a mediados de marzo y tuvimos que reformular un poco el diseño de este proyecto que tenía un alto componente presencial, ¿no? Buscábamos nosotros poder propiciar que la gente se encontrara, que pudiéramos entregar estos contenidos, que se pudieran adaptar a distintos grupos también, y tuvimos que adaptar nuestro diseño a la digitalidad, a las videollamadas, readecuar nuestros contenidos y focalizarnos en aquellos dispositivos que nos permitirían llegar a más personas, como por ejemplo las radios comunitarias, las radios locales y los medios digitales locales que nos permitieron de alguna manera llegar a un poco más de 1 millón de personas con la información, con esta formación, también entendiendo que había mucha necesidad, ¿no?, de entender el proceso constituyente, la importancia de la Constitución en nuestra vida diaria y acercar una discusión o acercar un concepto y un debate que uno no miraba desde la lejanía, ¿no? Solamente los abogadas podían hablar del tema constitucional y nosotros como ciudadanía, ¿qué voz podíamos tener en eso? Entonces nuestra idea era poder acortar esa brecha y entregar esta información, y así partimos, y bueno, se nos alargó la etapa formativa porque el calendario electoral se extendió, ustedes saben, muchísimo, pero fue un buen tiempo de poder darnos cuenta y también ir
sopesando en el terreno. Nosotros estamos presentes en todas las capitales regionales de nuestro país, con poco más de 250 organizaciones vinculadas, tenemos más de 150 consejeros y consejeras voluntarias y voluntarios que nos apoyan en esto, de ir armando estas planificaciones y darnos cuenta que la gente tiene mucho interés en el tema constituyente y quiere participar, ¿no? Más allá de lo que el proceso constituyente nos asegura, que es esta participación electoral en el proceso, en el plebiscito de entrada, en la elección de las candidaturas a la convención y en el plebiscito de salida. Pero lo que pasa durante la convención es ahí donde tenemos que ponerle ojo, y por eso creemos que a través de la formación y la información las personas pueden recuperar ese protagonismo en este proceso. Oye, Marcela, estoy de acuerdo contigo. Sí, tengo una pregunta. Ahí lo que te he escuchado es más bien de forma y no de fondo. ¿Qué quiero decir? Para que quede claro. Que en el fondo es explicar a la gente cómo es el proceso, qué es lo que viene, cuáles son las posibilidades, cómo incidir, porque me encantó mucho cuando dijiste, aquí hay un tema de desconfianza, desafección y falta de información. Absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, va por ahí, pero y además la frase que mencionó Mauricio, que estaba en la página de ustedes, participemos para incidir, la encuentro muy buena, porque eso se trata, que la gente no solamente participe, sino que incida, me parece muy bueno. Pero en el fondo la pregunta es, ¿tienen posición respecto de las cosas? O sea, a ver, respecto del derecho de agua, respecto del tema de salud, porque lo que nos has contado es que la gente se empodere, conozca, empiece a saber lo que pasa. Eso es la forma, por decirlo de una forma, o sea, para que se entienda, no es que, no, es, oye, pucha, muy bueno, mira, va a pasar esto, va a pasar tal elecciones, yo hago lo mismo, tal día va a hacer elecciones, qué es lo que pasa con ellos, pero en el fondo, ¿tienen postura política, tienen postura respecto de lo que les gustaría a usted en una nueva constitución, en un nuevo gobierno, etcétera, etcétera? Sí, está súper clara tu pregunta, Daniel. Y efectivamente nosotros tenemos una posición política. Nuestro propósito y nuestro foco está y viene alimentado desde el enfoque de derechos humanos. Y trabajamos con un enfoque en términos de los grupos de especial protección, que son aquellos grupos que en derechos humanos han sido relegados por distintas condiciones y su participación se ha visto afectada en estos espacios de toma de decisión. Además, en un escenario en nuestro país, que tú lo debes conocer muy bien, donde la participación en muchos aspectos no es vinculante, sino más bien es consultiva. Tenemos una ley bastante débil que apunta solamente a algunas materias, y la participación queda relegada solamente a los espacios electorales, ¿no? Donde yo voto por distintas candidaturas, y hoy día tengo la posibilidad, frente a un proceso inédito en nuestro país, participar quizás de una manera más activa en un proceso constituyente. Y como nosotros somos una articulación de organizaciones, cada una de estas organizaciones tiene su postura política frente a los distintos temas que hoy día están en la mesa. El tema del agua, los derechos de la mujer, los temas medioambientales, el tema de las AFP. Entonces, finalmente sí hay una postura política frente a estos temas, pero nosotros tenemos un foco en poder articular y vincular, ¿cierto? Estas temáticas en una primera etapa, como les comentaba, con un foco en la formación, en que las personas puedan recibir la información y puedan formarse su propia opinión respecto a lo que ocurre y pudieran votar. Nosotros en la primera etapa no hacíamos campaña ni por el apruebo ni por el rechazo, sino más bien por poner a disposición estos contenidos y que finalmente propiciar la participación. Por eso participamos en la mesa ampliada del CERVEL a mediados del año pasado para un plebiscito seguro y participativo. Desde esa mirada, ¿no? Hoy día, ya ganado el apruebo, tenemos una posición distinta respecto a lo que queremos dentro de la Constitución. De hecho, vamos a partir mañana con diálogos constituyentes, que va a ser el mecanismo que nosotros vamos a utilizar en estos meses para, en una primera etapa, trabajar estos temas, pero con una mirada más que temática, en particular, que sabemos que hay mucha gente haciéndolo, con una mirada en términos de la arquitectura de la Constitución, ¿no? De cuáles son los principios, valores que a este sector de la sociedad civil organizada, que además somos un grano en una playa mucho más grande, de donde hay una diversidad importante en nuestro país de sociedad civil organizada, podemos aportar, ¿cierto?, con una mirada respecto a los principios, a los derechos, a las responsabilidades, ¿cierto?, y al orden del poder dentro de la Constitución, que luego se va a abrir, ya llegando marzo, a una conversación más amplia con la ciudadanía y mejorar estas propuestas para entregárselas a las candidaturas a la constituyente y poder, ojalá, incidir no solamente en esas propuestas súper concretas, sino también en lo que significa mecanismos de participación durante la Constitución, porque en eso va a ser clave el reglamento, ¿no? Va a ser clave ahí la conversación de los elegidos. Claro.
absolutamente, lo del reglamento es fundamental para lo que sigue, ¿no es cierto? Pero también esto del voto anticipado a mí me dejó preocupada el otro día, porque cuando conversamos con el Nico Facuse, él decía que bueno, que de partida para abril ya no se podría, para la próxima elección, digamos. Y tampoco tiene apoyo del gobierno, de hecho, incluso ya hicieron reserva de constitucionalidad. ¿Qué te parece a ti esto que está pasando? ¿Por qué tanto miedo al voto anticipado también? No lo entiendo. No. A mí me cuesta entenderlo. Bueno, el mismo director de CERVEL, disculpa, para sumar aquello, digo que no se puede garantizar un resultado confiable con un mes de preparación sobre este mismo tema. Claro. Es complejo, sí, es un tema bastante complejo, pero hay que puntualizar que no es un tema desde ahora, es un tema que históricamente y que ahora se agudiza a propósito del escenario pandémico, ¿cierto? Y de la imposibilidad de casi 1 millón de personas, entre ellas personas contagiadas con COVID, personas de contacto estrecho, personas que trabajadores y trabajadoras en turno, en faena, además de los casi 14.000 personas que están habilitadas para participar en una elección y no lo pueden hacer porque están privadas de libertad. Se pone complejo el panorama. El CERVEL ha presentado propuestas de implementación del voto anticipado. Se habla de un voto anticipado presencial, ¿no? En nuestro país, ¿no? Se descartó el voto postal, por ejemplo, u otros mecanismos de votación. Sin embargo, esto de poder llevar las urnas a los distintos lugares donde están estos votantes de manera anticipada ha sido una propuesta que el CERVEL ha llevado adelante, ¿no? Y la puso sobre la mesa con presupuesto asociado y con ciertas características a la luz de todo lo que ellos han recopilado en términos de experiencias comparadas en otros países en tiempos de pandemia y también antes de la pandemia. Sin embargo, nos encontramos, ¿cierto?, hace una semana con esta indicación sustitutiva del gobierno que de alguna manera le pone un apriete respecto al listado de personas para las cuales estarían enfocadas este voto anticipado, donde quedan fuera las personas, por ejemplo, privadas de libertad y otros grupos importantes, y además pone su énfasis en el tema del financiamiento, ¿no? Y además de un día antes, proponen ellos que sea un día antes la votación, donde el CERVEL dice esto es imposible, piensen que días antes nosotros estamos muy enfocados en la implementación del día de las elecciones y por lo tanto esto debería ocurrir por lo menos una semana antes, sino que semanas antes en un día o 2 días como ellos lo proponían en su propuesta general. Entonces, claro, nosotros vemos que hay una voluntad política en el discurso, pero finalmente en el papel no se avanza mucho en toma de decisión real que propendan a garantizar el derecho al voto de todas estas personas y se alude, por supuesto, al estado económico de nuestro país frente a la pandemia, que es entendible, pero nosotros creemos que así como se han hecho movimientos o recortes o ajustes, ¿cierto?, para otras materias, el tema de la democracia y la profundización de la democracia a través del voto es un tema que en este momento es crucial para nuestro país. Y por eso impulsamos junto a otras organizaciones, ¿cierto?, que históricamente han trabajado en el tema electoral, el que sí pueda existir una implementación del voto anticipado con todo lo que eso significa. Sí, a ver, Marcela, yo voy a ser un poco más crítico. Viendo la imagen que puede... Ustedes tienen gente ahí de las instituciones que articulan, que son de centro derecha, claramente. Ahí uno los puede mirar, digamos. Algunas las conozco, etcétera. Entonces, tienen una popurrí de gente, que no es malo, por el contrario. Es un popurrí de instituciones que representan a distintos sectores políticos, no son de un sector específico. Pro bono, no siempre fueron abogados de derecha que hacen cosas gratis, y me parece muy bien, que quede claro. Y lo otro como espacio público, etcétera, etcétera, no. Entonces, va a ser difícil el momento, y por eso yo te pregunté en un momento definiciones de fondo en términos de derecho al agua, sistema de salud, educación pública de calidad, derecho a la vivienda, cosas como que de fondo. Yo entiendo, y vuelvo a insistir para que no quede ninguna duda, que son y tú mismo lo dijiste, yo siempre anoto las cosas, articulación de grupos y plataformas y de las temáticas, pero no una institución con una posición, sino que articulan otro, y eso me parece muy bien. Pero esto del voto anticipado también es político, Marcela. O sea, el voto anticipado también es que vote el grupo que está preso, y eso tiene una posición política. Que se vote por correo
de aquellos que no pueden ni tienen la oportunidad porque son más viejitos, porque esto, porque están más lejos, tiene una posición política. O sea, va a llegar el momento en que las posiciones políticas van a tener que salir sobre la mesa, digamos. Y ahí sí cabe la frase que tú dijiste, participemos para incidir. Uno no se puede quedar con la postura del CERVEL hoy día, porque la postura del CERVEL hoy día es una postura muy conservadora y no le interesa el voto. No lo digo a corto plazo incluso, Marcela, que quede claro, porque uno entiende, ¿sabes? Que es muy poco el tiempo para llegar a abril con el voto. Uno lo entiende, pero sí a la elección de presidente, por ejemplo. O el voto, y si queremos un voto, ¿qué pasa con el voto de los que están fuera de Chile, ¿no? Que nosotros hemos hablado varias veces con unas organizaciones que están en México, que quieren votar, y no solamente votar por las presidenciales, quieren incidir y tener su distrito propio para votar por diputados, por senadores, etcétera, etcétera. Entonces, esa posición que es más política, te la quería preguntar. Sí, o sea, entiendo totalmente tu perspicacia de respecto de qué es lo que hay detrás de una articulación como esta, pero yo insisto en plantear que somos efectivamente una articulación que mueve distintos intereses con un enfoque de derecho y por lo tanto cada una de esas organizaciones tiene probablemente su propia posición política, como tú bien dices, respecto a temáticas súper particulares, ¿no? Pero nosotros nos necesitamos articulación. Distintos sectores garanticen esa participación y garanticen el derecho, en este caso al voto, anticipado para aquellos grupos que históricamente no han podido hacerlo, ¿no? Y creo que más allá de decir que ahora nos toca participar, puede tener cercanía con uno u otro sector político partidista, sí tenemos una posición política, insisto, que tiene que ver con los derechos humanos por sobre cualquier otro tipo de planteamiento. Y es una forma, y ojo Daniel, que también esto es una discusión interna permanente de las organizaciones que son parte de la Ahora Nos Toca Participar, porque estamos aprendiendo a hacer una política distinta y a articularnos en torno a ciertas temáticas de una forma diferente a como estamos acostumbrados a mirarla entre derechas, izquierdas y centros, ¿no? Y es un ejercicio ciudadano, por ejemplo, nosotros, el Ahora Nos Toca Participar, es un espacio que para muchos otros sectores de participación es institucionalizados, somos un poco más de lo mismo, por lo tanto somos medio, ¿cómo decirlo de una manera decorosa? Que no nos mojamos por ningún sector ni por ningún tema mucho, sino que estamos siempre ahí al medio. Por ejemplo, para las asambleas autoconvocadas, para los cabildos autoconvocados, nos ha costado muchísimo entrar a trabajar con ellos, porque tienen una mirada y una postura mucho más radical que la que les gustaría que nosotros tuviéramos. Entonces nosotros, desde Ahora Nos Toca Participar y desde las organizaciones con las que nos articulamos, nuestro foco es justamente poner a disposición esa información y esa discusión y ese debate para que las personas puedan tomar su decisión. Y por otro lado, eso es como en términos formativos, informativos, pero por el lado de la incidencia es ojalá propender y impulsar que todo lo que sea necesario para que las personas puedan ejercer su derecho a voto y su derecho a participación en distintos espacios con foco, por ejemplo, en el tema constitucional, esté garantizado. O sea, tener un permita decir quiero participar en el tema constituyente o quiero votar, pero estoy a cargo, por ejemplo, de un postrado, una persona postrada, una persona con algún tipo de discapacidad, puedo ejercer mi derecho a voto porque el Estado me permite hacerlo. Eso es lo que nosotros impulsamos. ¿Y el voto extranjero? El voto extranjero, no nos hemos metido en esa temática mucho, porque vemos que hay ahí más avance y hay cosas que están más, que están de alguna manera más amarradas, por decirlo, y el voto anticipado, bueno, ciertos sectores, incluso el CERVEL dijo que meterse en el voto anticipado del extranjero era aún más complejo de lo que estamos hoy día resolviendo como en el territorio. No se puede en Chile, digamos. Claro, pero es que es increíble, como que se hacen los lesos, como que no les correspondiera a ellos hacerlo, es como de verdad que es impresionante. Yo por eso preguntaba en realidad por ese miedo, como un miedo permanente al voto anticipado, que es muy parecido, y ahí como que se une, ¿no?, a lo que pasaba con Trump, como que no, esto que llega por correo no lo vamos a abrir, ¿no es cierto? No, esto no, porque son de los demócratas, no sé, porque siempre tienen esa opinión, cuando en realidad a mí lo que me pasa es que si estamos en pandemia, como que lo lógico es que la gente tenga muchas posibilidades de votar de maneras distintas, ¿no? Es como que está el voto anticipado y está el voto por correo. Ustedes
no sé, solamente están viendo lo del voto anticipado finalmente, Marcela, ¿no? Sí, porque al principio cuando CERVEL armó una mesa a mediados del año pasado, una mesa ampliada con sociedad civil, con centros de estudio de todos los sectores, con también organizaciones internacionales que venían a mostrar un poco lo que estaba pasando en el escenario electoral en el mundo en pandemia, que es bien distinto en tiempos de, entre comillas, normalidad. Y el voto postal se descartó por parte de CERVEL y de otras organizaciones, principalmente por la implementación, por el tema del miedo, ¿cierto?, a la violación de la transparencia del voto, lo mismo con el tema del voto electrónico, también se descartó por un tema más bien de seguridad. Y se pudo avanzar en el voto anticipado, siempre con esta tradición de lo presencial. Yo diría, nosotros hemos evaluado que eso tiene mucho que ver con la cultura electoral de nuestro país, ¿no? Con que estamos acostumbrados a tener un día de votaciones, o sea, nos guste o no nos guste el ejercicio que realiza el CERVEL, históricamente ha tenido, nuestro país está bien evaluado en términos de transparencia, de rendición de los temas electorales en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, innovar podía ser un poco, nuestro país es conservador para muchas cosas y para el tema del voto ha sido conservador y va a seguir siendo conservador por un buen rato probablemente, y ha sido complejo moverlo de ahí. Sin embargo, la pandemia ha impulsado y ha empujado a que efectivamente no podemos quedarnos solamente esperando que porque las personas que están contagiadas de COVID o otras personas que están asociadas a los temas de trabajos de emergencia no puedan participar y no puedan ejercer su derecho a voto al final del día, ¿no? Por eso. Marcela, sobre lo mismo yo quería preguntarte para poder entender. Tú bien dices, es un país conservador que se resiste a implementar modalidades que en otros países funcionan bien. Hablemos un poco de eso, la experiencia de otros países, y por qué crees tú que todavía en Chile existe aquella desconfianza de imaginar que el voto anticipado pudiera prestarse, a diferencia del presencial, como para mal uso, para manipulación o derechamente para dirigirlo hacia una preferencia en desmedro de otra. Sí, en muchos países existe el voto anticipado, tanto presencial como electrónico y también, postal, ¿no? Como en Estados Unidos, en España y en otros países. Y funciona porque hay una implementación que está a disposición de que eso funcione. Y en nuestro país yo aquí me puedo emitir quizás mi intuición más personal, pero claro, es riesgoso para muchos sectores el tener quizás muchas personas votando, por ejemplo, el voto de las personas privadas de libertad. Cuando tenemos un gobierno con baja aprobación, cuando tenemos un sector ultraconservador respecto de la participación ciudadana en nuestro país. No nos olvidemos que cuando hablamos de participación ciudadana solo tenemos el espacio electoral, ¿no? Donde votamos y además votamos uno a uno, ¿no? Es como por una candidatura en particular. Y eso también nos da una forma de construcción de participación electoral bien rígida, bien poco abierta a mirarla de forma distinta. Y por otro lado también tenemos este miedo quizás, no sé, yo diría que un miedo a abrir la participación y verlo solamente como un espacio instrumental de hacer un checklist de, ok, vamos a hacer esto bien, o vamos a ponerlo aquí y luego en la implementación se nos cae todo. Lo estamos viendo con la paridad, ¿no? Es como queremos la paridad, se lucha por la paridad y luego las listas están visadas y no cumplen con esta ley. Entonces creo que ahí hay Creo que hay un tema político, como bien lo dice Daniel, de un miedo probablemente, o de un sector hiperconservador que ve la participación como algo instrumental y es como démosle la participación a los que están dentro de la norma, por decirlo así, y todos otras personas que se escapan o que no pueden, da un poco igual, ¿no? Es como mucha desidia respecto de por qué, incluso no solamente de los sectores que toman las decisiones políticas, sino que también dentro de la sociedad. Uno puede ver en las redes sociales los comentarios, por ejemplo, respecto a las personas privadas de libertad de ejercer su voto, su derecho a voto, y es bien impresentable la discusión en muchos de los casos de por qué van a votar, si son delincuentes, si son personas que por algo están en la cárcel, y es un poco, deja entrever un poco esta posición que tenemos muchas veces como ciudadanía de la culpa del otro, ¿no? De cómo si te violan era culpa de tu falda corta, si no puedes votar eres culpa porque estás en la cárcel y eres delincuente sin siquiera haberte probado si delinquiste o no. Entonces creo que tiene mucho que ver también con eso, con la cultura con la que nosotros nos hemos ido desarrollando en términos de participación en todo ámbito, no solamente en el tema electoral, que es el ámbito que uno ve como participación en general.
O incluso cuando fuiste absuelta, como pasó con la Machi Linconado, digamos. Impresionante. Por ejemplo. Eso pasó. Le tuvieron que pedir disculpas, pero sucedió. Marcela, ha sido un gusto conversar con ustedes, contigo, gracias, digamos, sí. representando a todo lo que está detrás de esta articulación. Ahora nos toca participar, está muy interesante, pueden entrar a su página web también y enterarse de todas las iniciativas, ¿verdad? Me imagino de los conversatorios que comienzan mañana, creo que es fundamental sobre todo para todos aquellos que quieran informarse sobre el proceso constituyente, que como yo digo, ya estamos viviendo, porque este proceso constituyente ya empezó, ya empezó hace mucho tiempo, pero además desde que se decidió comenzar, ¿no es cierto?, con una nueva constitución, desde que ganó el apruebo y la convención constitucional, ganaron ambas opciones, digamos, estamos ya en este proceso. Así que un abrazo para ti y para todos los que están detrás de este interesante proyecto. Agradecerle la invitación, el espacio. Nosotros creemos que los medios de comunicación tienen un rol clave en la información cercana, pertinente y transparente. Así que muchas gracias por la invitación y invitar a sus auditores a seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web para estar informados y para poder participar de estos espacios que se abren y apropiarse de estos contenidos para seguir democratizando la información y la formación en nuestro país. Participar para Muchas incidir. gracias. Excelente, excelente. Eso, me encanta. Un abrazo. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Ahí